es que parece que lo estoy viendo, porque estaba tan unida a mi padre, decía, cuando mi chiquitita está grande, me lava a mí las camisas y yo me ponía más ancha, me ponía yo contenta. Y la última vez que lo vi fue en la cárcel. Como yo era mayor, mi tía me llevaba a todos sitios, a las manifestaciones, a todos lados, me llevaba siempre mi hijo, por eso recuerdo más de ella. Luego después mi abuela y mi madre diariamente me las iban recordando. Yo recuerdo, era un chiquillo con 8 años, pero como no se ha dejado de inventar las cosas en la casa, pues parece que lo está uno viendo. No quería que se hablara tampoco, tenían miedo, porque con lo que habían pasado tenían mucho miedo. Todo el mundo callado, no había quien chistara porque es que te colgaban el pescuezo. Y tú con la puerta cerrada, asustadito. Cualquiera hablaba. Cállate, niña, cállate. Aquí en Fuente hay miedo todavía. Hay mucho miedo. En el 36 esto es un pueblo que forma parte de una campiña, que es una campiña de oro. Una campiña de oro en cuanto a las hectáreas, en cuanto a la extensión, en cuanto a la producción, aun siendo de secano, pero en una concentración en muy pocas manos y con unas dosis de injusticia brutales. Esto se mantiene así desde el 19, todo lo que va del 20, y la República, mediante una legislación, trata de favorecer a la clase obrera, que era la gran castigada secularmente. Fuente soportó, como todos los pueblos de la campiña, esa situación anterior durante siglos. El señorito era el señorito y el cura era el cura, porque el cura era el amigo del señorito. El cura y el señorito formaban las mismas imágenes del mismo poder, y faltaba un tercer pilar, que era la Guardia Civil. Como en toda la campiña, en toda la zona, había grandes terratenientes, en Fuente en concreto uno principal, el duque del Infantado, que era propietario prácticamente de casi de 2/3, ¿no? El propio duque del Infantado tenía tierras en arriendo a la oligarquía fontaniega. Esta gente formaban un grupo cerrado, que en definitiva eran meros imitadores de la nobleza. Las clases poderosas en este país no solamente eran clases que tenían medios y que tenían dinero, sino también muchas de ellas humillaban a las otras clases con sus actitudes y comportamientos. Y la gente no reaccionaba ante eso. La reacción costó mucho y muy poco a poco a través de los movimientos sindicales, y es la República la que hace estallar, precisamente ya generalizar, llegar a todos los rincones. Era la República de la ilusión, y ese sentimiento nacional se traslada a Fuente. La gente se ilusiona con un nuevo concepto de la política, más participativo. Los jornaleros por fin ven que sus reivindicaciones pueden llegar a realizarse, y esa ilusión en el pueblo jornalero pues se traduce fundamentalmente en un resurgir de la economía, de la educación, todo de la mano de la nueva Constitución republicana, y de la incorporación de la mujer al trabajo, que sabemos que aumenta. Lo mismo que por primera vez en Fuente tenemos una escuela pública mixta. Cuando llega la República, trae consigo inmediatamente cosas efectivas. Se sube el salario a 5 pesetas, por ejemplo. Es una subida que en su día tuvo un impacto impresionante. Eso es en el propio verano del 31. Y se sube por poner un salario mínimo que no se pague menos de eso, porque se estaban pagando salarios de verdadera hambre. No pasaba absolutamente nada. Y se aborda sobre todo un problema capital en este país, que era la educación. Era pues crear escuelas, enseñar a la gente, ¿no? Porque las únicas escuelas que había, que eran muy pocas, la mayoría estaban en poder de la Iglesia. Pues se trataba de empezar a educar a la gente con una enseñanza pública. Y ahí vino la gran oposición de la Iglesia Católica. Hasta ahora tenía un monopolio, ¿no? Sobre todo en ese terreno, ¿no? Y ahí fue un ataque de la República directo, ¿no? Contra ese principal monopolio, ¿no? Cada párroco hacía un informe
cada 5 años, se llamaba Estado de las Almas, se llamaba. Y el que se hizo durante la República fue en el 32. El siguiente era en el 37. En realidad el Estado de las Almas, lo que llamaban ellos Estado de las Almas, no era sino un informe político-social del pueblo. No van a misa, no se casan, se divorcian, no quiere que les lleven el viático, leen periódicos disolventes, prensa comunista, esto está perdido, a mí ni me saludan, me tratan como un hombre, decía, me tratan como un hombre. Entonces, bueno, pues esta situación en el 32 ya hablaban de que un 90% de la gente pues ni pisaba la iglesia ni nada, iban por otro lado. O sea, eran plenamente conscientes de que el rebaño ya estaba por otro sitio, ¿no? Entonces ahí ya la República da un paso importante adelante, pero se granjea en la enemistad abierta de la Iglesia, que se coloca desde ese momento frente a la República, como los patronos, ¿no? Se posicionan todos frente a la República porque ven, primero, esa actuación decidida a la defensa de los derechos sociales, pero sobre todo ven, y con verdadero terror, cómo los trabajadores se están organizando, los sindicatos. Los sindicatos están recibiendo afiliaciones masivas. Los porcentajes de afiliación que se dan en 1931 en el sindicalismo en este país son del 70 y del 80% de la población activa. Eso les causa un terror terrible porque empiezan a conseguir sus objetivos. Y a medida que con paros y con protestas empiezan a arrancar poco a poco diferentes parcelas, saben positivamente que si eso no se le pone un coto, se ha acabado la etapa anterior. Se pusieron en marcha una serie de leyes, sobre todo en el campo que tan necesitado estaba. Se formaron los jurados mixtos en las distintas zonas. Fuente pertenecía a la Écija, y ahí estaba representado una representación oficial, estaban representados los trabajadores y la patronal. Y de ahí tenía que salir acuerdos en cuanto a sueldos, horarios y demás, ¿no? Por primera vez, ¿no? La gran mayoría de la población, y cuando digo la gran mayoría, lo digo incluso porcentualmente, empezó a estar dispuesta a movilizarse y a concienciarse para conseguir algo que hasta entonces la gran mayoría no creía posible conseguir. La República abrió la puerta a poder luchar y a poder ser. Entonces, desde ponerle la jornada de 8 horas de trabajo, de poner por vez primera los convenios colectivos, de la ley que más reventó a los terratenientes de estas campiñas, que era la ley que impedía traer esquiroles de fuera en caso de huelga. Entonces, pues eso daba un respiro a esa clase obrera, a la prohibición del trabajo de los niños y de las mujeres en esta jornada agotadora de 14 y 15 horas. Por fin, en el 31 se declara el sufragio universal, la mujer accede al voto, la mujer accede al mundo laboral en las mismas condiciones que el hombre, se equipara salarialmente, por fin la mujer tiene derecho a decidir sobre sí misma. Podían salir a la calle, podían decir en público lo que pensaban, podían en otros estatus, en otras clases sociales acceder a determinados trabajos, podían tener la patria potestad, podían viajar al extranjero sin permiso de sus maridos, se reconocía el matrimonio civil. Esa misma mujer que por fin puede acceder en las mismas condiciones que el hombre a una educación porque era el requisito fundamental para la liberación de la mujer. Erradicar la elevadísima tasa de analfabetismo que existía. Los republicanos en principio se oponen a conceder el voto a la mujer. Y tan es así que cuando se le concede y se celebran las elecciones ganan las derechas. Porque las mujeres estaban sometidas a un control ideológico a través de los confesionarios, de las iglesias. El derecho al voto es un derecho también simbólico que representa un poco que la mujer en un determinado momento tiene un carácter de lo que es de sujeto social, de sujeto en pie de igualdad con el sujeto hombre, ¿no? Además de ese derecho al voto, la Constitución de 1931 recogía, digamos, una serie de derechos que igualaban a la mujer
al menos jurídicamente, en relación al hombre. Y esta igualación jurídica era muy importante, aunque después en la sociedad las cosas fueran un poquito más atrás. Ese fenómeno pesaba mucho en los pueblos, de forma y manera que luego se produce un vuelco, hay una formación, los partidos políticos de izquierda, se hace un llamamiento a las mujeres para que voten las candidaturas del Frente Popular, y las mujeres que perdieron las elecciones en el Bienio Negro las ganan en el Frente Popular, con lo cual eso ya a los patronos les pone en enfilarla, eso de una mujer supiera leer y escribir, los ateneos libertarios, las casas del pueblo, las clases de alfabetización, es decir, las mujeres de pronto se entregan a la cultura, hay una legión de mujeres maestras republicanas que van por los pueblos, pues ese movimiento republicano arraiga especialmente a las mujeres. Ella iba, como aquí le llamaban, la casa del pueblo, y ya mi abuela, pues claro, le interesó aquel mundo porque iba a las reuniones, iba y ayudaba en lo que podía a los trabajadores. Aunque trabajaba en todo lo que encartaba, se casó y lo mismo se tiró al campo, que era lo que encartaba. Pero mi padre era un hombre de cultura. ¿Sabes? Que no es como antiguamente, ¿sabes? Que la mitad de las criaturas no tenían ni colegio ni nada. Ya ves, en la casa del pueblo, que se llamaba la casa del pueblo entonces, el que daba clase era de noche, de día trabajaba y de noche daba clase a los obreros. Porque decía que tenían que saber siquiera el cumplimiento de su obligación, y cuando haya que defender una cosa, porque no van a saberlo. Mi padre era el delegado de la Casa del Pueblo, tercer alcalde del ayuntamiento. Claro, le gustaba la política y le decía a mi madre: Manuel, chiquillo, que tú pierdes muchos días, y es verdad, perdía muchos días por causa de la política. No ganaban ni una peseta, no ganaba más que el alcalde, el primer alcalde, y el sueldo bastante chico. Calvo Sotelo tiene una actuación en las Cortes hacia el mes de abril, donde para arremeter contra el gobierno hace referencia a un dossier tremendo de intentos de quemas de iglesias en toda España y en el sur. Y entre ellos hace referencia a un intento de quema de una iglesia en Fuente de Andalucía. Claro, los fontaniegos, cuando leen aquello en la prensa, pues no se lo creen. Se buscan argumentaciones de todo tipo, como se buscan ahora, eso siempre. La derecha controla muchos medios de prensa en este país. Cuenta además con una libertad de expresión como nunca había tenido este país. Sabe difundirla, sabe generar, ¿no?, los climas de agitación perfectamente. En muchos casos incluso los provoca abiertamente. La actitud empresarial está llevando, ¿no?, a una conflictividad sindical impresionante, ¿no? Se suelen contar los casos siempre al revés, como en la misma historiografía de Franco, olvidando que los patronos están forzando y provocando uno tras otro los conflictos. La frase de que os dé de comer la República es algo más que una frase, es una actitud que está demostrando la patronal en muchos conflictos, ¿no? Y todos están preparándose para el golpe. Cuando la República ya estaba cociéndose para hacer la reforma agraria, se quitaron del medio, no sembraron nada, ni nada, no daban trabajo. Entonces el alcalde que había aquí, pues decía, pues hay que ir al campo, no trayéndose más de 25 pesetas, podéis traer todo lo que quiera, olivo, lo que sea, para darle de comer a vuestros hijos. Los propios campesinos en todo momento están interesados en que se haga todo legalmente, que vayan los ingenieros del Instituto de Reforma Agraria por delante siempre, que establezcan que todo se haga con papeles en los ayuntamientos. Precisamente eso, ese deseo de que fuera así, es lo que ponía malo a la derecha, porque la derecha observaba que lo estaban haciendo de una manera en la que ni siquiera podían decir que venga la Guardia Civil porque mira cómo está esto. El 1 de mayo del 36 fue un día de fiesta tremendo. La gente salieron a la calle y se fueron de paseo aquel día todo a la Fuente de la Reina. Y ahí iban con banderas, y ahí iban con demostraciones. La muchacha lo que hacía eso, una bordaba bandera, otra llevaba otra cosa. Yo con mi tía me acuerdo de haberme llevado allí a la Fuente de la Reina. Consideran que el 1 de mayo es una
un día de fiesta y de celebración porque ya empiezan a conseguir mejoras sociales y les dicen, si no trabajan nuestros maridos en los campos, no vamos nosotros a trabajar a vuestras casas. La Joaquina, no, una muchacha más inocente, no está visto. ¿Qué le pasará a la Joaquina? ¿Qué le pasará? Y ahora mismo ve que pasa una manifestación, dice, y ahí va ella con su bandera, dice, ya está, por eso no viene. El golpe es cuestión de fechas, es cuestión de momentos. Pero claro, el golpe se retrasa porque gana la derecha las elecciones. Y cuando gana la derecha las elecciones es cuando se ve con claridad lo que la derecha va a hacer con la República. Ahí es donde se ve bien, cuando se desmonta todo lo que la República había empezado a conseguir, empezando por la paralización de la reforma agraria. Y entonces no hace falta golpe militar ninguno. El problema vino después, cuando las elecciones de febrero del 36 ya pierden el poder con el Frente Popular, y entonces ya solamente es cuestión de fechas, de que eso no puede seguir así y tienen que invertirlo. No pueden, por la vía electoral no pueden, por lo cual ya se despreocupan completamente de lo que sería un comportamiento democrático, por la vía democrática intentarlo, y ya pues van todos llamando a la puerta, a la gran puerta que existe, que es el ejército. Lo que me acuerdo fijamente, que aquella tarde ya escureciendo, estábamos en la puerta de la calle con una mantilla allí sentado todo en el suelo. Y cuando de buena primera ya casi de noche, venía la gente corriendo. Sí, yo me acuerdo de que estábamos en la velada, una fiesta que había que le decían la velada, ya la han quitado. Y allí pegaron unas pocas voces y todo el mundo a la casa del pueblo y todos salimos corriendo. Vamos, cada uno a su casa y el que es político pues se fue a la casa del pueblo. Yo estaba dentro de la puerta y mi madre los dos dentro de la puerta. Y ahí tocó el hijo de Gavira, que era alcalde, un hijo de Gavira que, vamos, su padre era alcalde. Corriendo por la calle mismo en Tabajo, y le dije a mi madre, ¿qué pasa? Dije, nada, métele para adentro, no pasa nada. Estaba trabajando en el campo cuando estalló el movimiento, el 36, y entonces fueron unos delegados de Écija y le dijo a los que estaban allí que tenían que venir a Fuente y entonces agarraron y se vinieron. Entonces venía la gente corriendo diciendo que están pegando tiros en la feria, Y ya mis padres, venga, todos para adentro. Y entonces llegaron ahí a una finca que le dicen La Poñuela, llegaron con un casillo 2. Y el dueño de la finca le dijo no irse todavía hasta que no sea de noche porque Fuente está, que cuanto que lleguéis allí os van a coger. Entonces ahí cuando ya oscureció, pues pillaron y vinieron a Fuente. Ya hemos metido todos para adentro y ya desde ese momento ya en la calle ni la vimos nada más siempre encerrado. Y con mucho susto mi abuela y mi madre salían a comprar y esas cosas. Mi padre, como parecía él que no le había hecho daño a nadie, pues se quería presentar aquella noche. Y entonces los mismos compañeros suyos le dijeron, no te presentes hasta mañana a ver lo que esto queda. Y al otro día por la mañana ya vinieron en busca de él. Y a eso de la media tarde, ya del día 18, ya se habían escuchado rumores del golpe y que en Sevilla pues estaba triunfando. La gente concienciada pues se va a la casa del pueblo porque allí tenían radio. En Sevilla el golpe se produce el 18 de julio, sobre las 2 de la tarde, cuando salen a la calle y ya dictan el bando, y el 11 de septiembre del 36 ya ha acabado todo. Es decir, que Sevilla prácticamente no vive la guerra, ¿no? Sevilla casi todo es golpe, sublevación, ¿no? Y se hace muy pronto con toda la provincia. Una vez que se produce el golpe militar, hay una zona donde el golpe se impone en poco tiempo, desde los pocos días, como en el caso de Sevilla, hasta unas cuantas semanas o en un plazo breve de 1 mes, 2 meses. Entonces, bueno, en esa situación se encuentra prácticamente más de medio país, donde no hay guerra ninguna.
Simplemente se produce el golpe, triunfa en poco tiempo, triunfa a pesar de que en todo sitio, salvo el caso excepcional de Navarra, se produce un rechazo al golpe. En Sevilla, como ocurre también en todo el suroeste español, muy pronto hay una variación de criterios. O sea, en los primeros días se está llevando a cabo unas represalias, digamos, las que son inherentes a la forma de comportarse los militares. Los militares no saben comportarse sin causar víctimas colaterales. Todavía no lo han demostrado. Y entonces, en aquellos tiempos menos, ¿no? Pero llega un momento, el día 23 de julio, 5 días después del golpe, en que todo cambia. Es justo cuando ellos tienen la clara conciencia y han tomado una gran información directa por sus propios medios de que el golpe ha fracasado en el resto del país, sobre todo en las ciudades más importantes, empezando por la capital, y además se están encontrando algo que a priori no contaban con ello, que era una resistencia importante. Los trabajadores se les están oponiendo, con las escopetas, con lo que tengan, pero se les están oponiendo. Paco Ávila salió con una escopeta de casa y por la carrera iba a la compañía de teléfono a llamar por teléfono a Sevilla, a ver qué pasaba, a ver qué estaba pasando. Se cruzó con el brigada Martín Conde. Martín Conde le dijo que no se preocupara, que no pasaba nada. Entonces el hombre le entregó lo que había, una escopeta de casa. Ahí cambia todo, y ese bando de guerra que habían dictado el día 18 se echa a un lado, se deja aparte y se empiezan a dictar bandos de guerra llamando directamente a eliminar a la gente sin juicio. Esos son los verdaderos bandos de guerra, las verdaderas órdenes que configuran lo que va a ser ya, a partir de entonces, un gran crimen de guerra. La guerra realmente, lo que llamamos guerra con frentes, con batallas, con ejércitos, realmente solo se produce una vez que fracasa el intento de tomar Madrid en noviembre del 36, el 7 de noviembre. Lo único que existe en esa gran extensión del país que es la zona ocupada ha sido el golpe militar y la represión, que es un fenómeno inmediato y que va asociado al golpe militar. Es consustancial una cosa a otra, el golpe militar y la represión inmediata. Esa es la matanza que se lleva a cabo y que va permitiendo que se ocupen inmediatamente los pueblos, porque la gente, a medida que van avanzando, cada vez tienen menos resistencia y cada vez están huyendo más. En aquella fecha de la provincia de Sevilla huyen más de 30.000 personas, entre 30 y 40.000 personas. En septiembre del 38, 2 años después, todavía quedaban fuera de Sevilla 23.000 huidos, fichados, 23.000 huidos. Imaginemos los que se fueron al principio, máxime cuando la mayoría volvió después de la caída de Málaga, ¿no? La gente huye, la gente, entre lo que vienen escuchando que está ocurriendo y el hecho de que algunos han llegado a ver lo que viene, ¿no? Las columnas esas inmensas, ¿no? Bueno, pues se quitan del medio, ¿no? Y claro, se quitan del medio y en aquel momento les resulta impensable que el hecho de que se queden en el pueblo su familia va a ser un problema. Y efectivamente, tanto en las ciudades como en los pueblos, hay gente que el ansia de venganza esa que existe se compensa ante la frustración de la huida de gente marcada y gente notoria de izquierda, pues se compensa deteniendo a algún familiar, ¿no? A los padres, a la mujer o a los hermanos o a los hijos, deteniéndolos, y en algunos casos no ya solo deteniéndolos, sino que los detienen y en algunos casos pues sencillamente los matan. De madrugada se escucharon tiros y curiosamente esos tiros que habían sido dados desde fuera por la Guardia Civil, que había venido destacamentos de fuera, habían disparado sobre la fachada de la casa del pueblo. Le dieron a la acometida eléctrica y entonces dejaron sin luz la casa del pueblo. Algunos se asustaron y se fueron por la parte de atrás, por la calle Pozo Santo, saltando las tapias y tal, ¿no? El resto se quedó allí.
Sin embargo, en muchos pueblos no hay huidos, o muy pocos huidos. Es el caso de Fuentes, por ejemplo. En Fuentes, Andalucía, la Guardia Civil tenía registrado a 22 huidos. ¿Y por qué no huye la gente de Fuentes? Pues como en tantos otros, porque en Fuentes no ha pasado nada. Fuentes, los llamados días del dominio rojo, o los días rojos, como los llamaban, los que transcurrieron desde el golpe militar hasta que el pueblo fue liberado, como decían ellos, ¿no? En Fuentes no existieron, fueron unas horas. A la mañana siguiente, ya día 19, los concejales y un grupo se fueron al ayuntamiento y allí se constituyeron en asamblea permanente. Al día siguiente, por la mañana, después de esa asamblea, la Guardia Civil rodea la plaza, entonces Plaza de la República, que es la plaza del ayuntamiento. La Guardia Civil la comandaba el brigada Martín Conde y el cabo Moyano, que estaba, mientras tanto, pues al cargo de las fuerzas que estaban haciendo rondas volantes por el pueblo. Y este hombre, por la Guardia Civil, que empieza a concentrarse en Fuentes, que vienen los de Cañada, los de la Antejuela, los de la Luisiana y tal, pues organiza su golpe, se subleva, se va al ayuntamiento, se hace con él y un poco más tarde con la Casa del Pueblo. Detiene a todo el que le parece, a todos los que pudo, y de Fuentes se escapó muy poca gente. Pero además había muy pocos motivos para escaparse, porque ¿qué ha hecho la gente? Toda esta gente fueron encarcelados junto con todos los que se habían quedado en la Casa del Pueblo. Más, posteriormente, todas las batidas y redadas de esas rondas volantes que se formaron con miembros de la Guardia Civil, de la Falange y de la Guardia Cívica. Una vez que ellos se van haciendo los sublevados con los pueblos, es donde se ve con toda claridad, con toda nitidez, los objetivos que está persiguiendo el golpe. Y los objetivos son eliminar al adversario y a las instituciones de la República. Eso queda muy claro desde primera hora. Y eso sí se ve en todos los pueblos de la provincia de Sevilla, independientemente de que haya ocurrido algo o no haya ocurrido algo. Porque después la historia se va a contar según convenga. Ya se han formado esos grupos, esas rondas volantes. Ahí el cabo Moyano tiene una participación importante, pues es que él coordina todos estos temas, bajo el mando del brigada Martín Conde, como es lógico. Y lo que hacen en estos grupos es salir a tomar pueblos limítrofes. Entonces, durante los días siguientes, lo que hacen es unos grupos dando redadas por los campos y otros apoyando a los que se han levantado en La Campana, Cañada del Rosal, Lora del Río, Peñaflor. Pero en Fuentes de Andalucía es uno de esos pueblos de Sevilla, la mayoría, más de 70, donde no ocurrió absolutamente nada y donde no hay nada que contar. No se puede decir los rojos mataron, los rojos incendiaron. Allí no se le puso la mano encima a nadie, no se expolió a nadie, no se detuvo a nadie, no se hizo nada, absolutamente nada. En Fuentes el golpe militar lo tuvo clarísimo. Si conquistaban Fuentes, que estaba entre Écija y Carmona, ¿vale?, quedaba la campiña conquistada. Esto es un informe que hizo la Auditoría de Guerra, ¿no?, para los servicios de propaganda. Fuentes de Andalucía tiene 4 líneas. Dice que es un pueblo de 7.500 habitantes a 58 kilómetros de distancia de la capital y que se sumó al movimiento nacional el mismo 18 de julio del 36, merced a la patriótica conducta desplegada por el brigada de la Guardia Civil don Francisco Martín Conde y fuerzas a sus órdenes. Eso es Fuente de Andalucía. Si nos vamos a la causa general, que es el gran proceso que hizo el franquismo en todos los pueblos de España después de terminar la guerra, pues si nos vamos a Fuente de Andalucía, como en tantos pueblos, ¿no?, vemos que los estadillos están en blanco, porque no se pudo poner nada. Entonces, ¿qué razones hay, ¿no?, para que se lleve a cabo una represión de más de 100 personas, ¿no?, de más de 100 personas, ¿no?, en un pueblo de 7.000 habitantes? Eso es una salvajada. ¿Cuáles son las razones? Vuelvo atrás. Las razones son el objetivo de acabar, de eliminar a los adversarios políticos y a las instituciones, empezando por su alcalde, que es el primero que asesinan en Fuentes.
a José Ruiz, y el segundo, el primer teniente de alcalde, a Francisco Ávila. Fuentes, por eso es un ejemplo de lo que, como tantos otros pueblos, porque el guión se cumple. 3 concejales más un militante del PC que no era concejal. Esos 4 fueron los primeros que fusilaron el mismo día 25 de julio. Y una vez que han quitado, barrido las instituciones, han nombrado una gestora con los derechistas del pueblo, que sin necesidad de votos de ninguna clase, porque luego ya hasta el 79 no hubo otra votación, te nombran a Conde Erce, a Luis Conde Erce, ¿no? El alcalde, tal cual, que luego hubo que quitarlos, como la mayoría, ellos mismos se quitaron. Unos hicieron de todo y cambiaron inmediatamente, ¿no? Uno detrás de otro. Se lucraba, como todos ellos, trataban de lucrarse y se peleaban entre ellos también, pues para conseguir el botín. Fue un momento propicio para que gente con poder, cualquier comandante militar de cualquier sitio, ¿no? Los alcaldes, gente, el jefe de falange, bueno, pues mira, ahí hubo una serie de expropiaciones espontáneas, de saqueos, bueno, todas las casas de los dirigentes de izquierda se saquean automáticamente y todo se tira a la calle y cada uno coge lo que puede, y en algunos casos se producen subastas donde se venden las cosas porque se les pedía que mandaran dinero. Se producen subastas, pero claro, aquello, se supone que la Guardia Civil era la que tenía que llevar control de lo que se sacaba y lo que no se sacaba, pero bueno, aquello es otro problema, y allí los impuestos revolucionarios que cobraban esta gente de falange a todo el mundo dan lugar a expedientes que se conservan en los archivos militares. ¿Por qué? Pues porque se quedaban con dinero. Además, claro, cuando pedían dinero, no es que pidieran dinero, en realidad lo que estaban es amenazando a mucha gente. Había por lo menos 3. Un Luis Conde, un tal Pepe Soto, otro